Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a la comunidad de Jacob. Por favor, vamos a dar inicio a este discurso de Shabbat como parte de nuestra sinjá, como parte de nuestro gozo, como parte de lo que el Eterno tiene para nosotros en este día. Así que abra su corazón, abra su mente, conéctese, disfrute y tome lo que el Ruach HaKodesh tiene para usted en este día tan especial, tan sagrado, tan solemne, y que gracias a el esfuerzo de la comunidad podemos disfrutar como hermanos acá reunidos. Bueno, mandamos un saludo a las comunidades hijas de Maracaibo, Turgua, La Guaira, Altos Mirandinos, y todos nos alineamos desde ahora bajo el poder del Ruach HaKodesh. Parashá Behar Bejukotai, acabamos de leer pasajes que nos llevan a un entendimiento cada vez más profundo acerca de la soberanía de Hashem sobre la tierra y sobre todo sobre la redención del ser humano. Cualquier cosa diferente a lo que vas a oír en este momento, cualquier cosa distinta o diferente, no es verdad. Quizá te enseñaron mal. Vamos a sentar bases para esta parashá que son fundamentales, aunque todos las podamos conocer, pero consideremos que hay hermanos que quizás no tienen el privilegio de entender muchas bases o fundamentos para poder avanzar en esta parashá. El judaísmo de Yeshua no es una fe nueva ni ajena, sino la vivencia plena de la Torá bajo el Mashiach y el Ruach HaKodesh. Se define como el marco del primer siglo donde la instrucción divina se eleva a una vida transformadora, estableciendo que la obediencia a la Torá es fruto del arrepentimiento, es fruto de Teshuvah. No un medio legalista para salvación, Yeshua ofrece como maestro de Torá la interpretación correcta y perfecta de la instrucción de Hashem, unificando fe y obra en la senda antigua. Este enfoque reconciliador se centra en la manifestación del Malhut Shammai, el reino de los cielos, y la restauración de Israel, buscando la reunificación de Judá y Efraín y el injerto de creyentes gentiles mediante el Brit Hadashah, el pacto renovado. Así derriba barreras étnicas y el reemplazo teológico, creando un nuevo hombre bajo la circuncisión del corazón y el sacerdocio, real sacerdocio del nuevo orden de Melquisedec, preparando el retorno del trono de David a Jerusalén. El cristianismo helenizado es la ruptura histórica donde la fe en Yeshua se despojó de su esencia hebrea y reinterpretándose bajo el pensamiento griego y el poder romano. Sustituyó la cosmovisión concreta de la palabra de Elohim por un dualismo platónico, espíritu separado de la materia, convirtiendo la obediencia a la Torá en un ejercicio de dogmas humanos. Esta mentalidad transformó la fe de un estilo de vida a una institución estatal que despreció las raíces judías y las raíces hebreas de nuestra fe. Esto consolidó la teología del reemplazo y el antinomianismo, enseñando que la Iglesia invalidó los pactos con Israel. Bajo influencia imperial se rechazó el Shabbat, los Moadim, sustituyéndolos por festividades paganas. Desde una perspectiva mesiánica,
la helenización es un velo que oculta hoy la identidad del creyente injertado, creando una amnesia, una falta de memoria que solo sana la teshuvá, el retorno a las raíces hebreas y el retorno a las sendas antiguas, redescubriendo a nuestro Mashiach como Rey de Israel. El Yobel espiritual que vamos a tratar es la gran liberación de Hashem, lograda por el sacrificio de nuestro Melech HaMashiach, nuestro Goel, pariente redentor. Toca el chofar del gran perdón en Yom Kippur, cancelando deudas y restaurando la herencia espiritual. Esto no es un evento cronológico, sino la aplicación del pacto renovado que reintegra a los creyentes en el Olivos de Israel, reafirmando que nuestra identidad pertenece al Creador y nos da pleno derecho a la herencia de los patriarcas. Habiendo puesto estas bases, mis amados, profundicemos ahora en el discurso de la Parashá Behar Bejucotai. Solemnemente es una parashá reveladora que nos inserta, que nos permite ver más allá de la letra. Hoy no venimos solo a leer una porción de la Torá, venimos a entrar en un espacio donde el tiempo, la tierra y el pacto convergen. Levítico 25:1 nos sorprende con una precisión que muchos pasan por alto. Dice: habló Hashem a Moshe en el monte Sinaí. ¿Por qué repetirlo aquí si toda la Torá fue dada allí en el monte en Sinaí? Porque este texto nos grita una verdad fundamental. Lo que viene no es una ley secundaria, ni un ritual descartable. Es el mismo peso cósmico que tiene el Shabbat semanal. Mis amados, la enseñanza aquí es que lo que vamos a leer acerca de Behar y Bejucotai, la liberación, el año Shemitah y el Yobel, tienen el rango y autoridad que fue dado en el Sinaí. Fue dado en el Sinaí, solo que es reafirmado en Levítico. ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? En una cultura que nos enseña a acumular, a competir y a medir nuestro valor por lo que producimos, Behar y Bejucotai nos confrontan con una estructura distinta. Dice Hashem: la tierra mía es, pues vosotros forasteros y residentes sois para conmigo. El Shemitah y el Yobel no son nostalgias agrarias. Acabamos de ver que fue dado en el monte, en el momento donde el Eterno dio la instrucción delante de 2 millones, donde se pudo ver, donde se pudo manifestar la presencia del Eterno. Son el ensayo general de la redención final. Y aquí es donde nuestra fe hebreo-mesiánica encuentra su punto de apoyo. Yeshua no vino a anular este diseño, no puede anular lo que el Eterno ya decretó en el Sinaí, sino a encarnarlo como nuestro Goel, nuestro pariente redentor. Este es un concepto que vamos a ir, se va haciendo cada vez más nítido en la medida en que vayamos leyendo y estudiando esta porción. Él se hizo carne para cumplir el requisito legal del monte, pagó el precio de nuestra deuda y restauró nuestra heredad perdida. No borra nuestras identidades, nos reconcilia ante un solo Rey. Por eso hoy no les traemos un discurso lineal, sino un camino. Hemos estructurado esta enseñanza para guiar nuestro corazón hacia un objetivo clave: vivir el propósito del Yobel en el Mesías. Unir la palabra, unir la Torá con las enseñanzas de nuestro Mashiach Yeshua y revelar la verdadera enseñanza que trajo nuestro rabino. Aprenderemos a soltar la ansiedad por la provisión, a cancelar deudas relacionales, a ejercer mayordomía
porque acabamos de leer que Hashem dijo, mía es la tierra, nada nos pertenece. Somos administradores de los recursos eternos, los recursos celestiales y los recursos de este mundo físico que el Eterno ha puesto en nuestras manos para extender su reino en la tierra. Les pido una sola cosa, mis amados. Aproximémonos con humildad y con los oídos abiertos para entender pacto, para entender la renovación que el Mesías Yeshua está haciendo para revivir Shemitah y Yobel. Abran sus corazones, abran sus escrituras si las tiene a la mano y comencemos en el monte, comencemos en Bejar, donde todo estatuto, vuelvo a repetir, tiene el rango y autoridad y peso eterno. Si el Shabbat semanal nos recuerda la creación y quién es el creador, Shemitah nos recuerda quién es el dueño. Y si entendemos esto, el Yobel, el jubileo, deja de ser un concepto lejano, allí en la letra, oculto, y se convierte en la libertad que ya podemos proclamar hoy. Escuchemos con atención lo que el Ruach HaKodesh nos dice a las casas reunidas. Amén. ¿En qué área hemos fragmentado lo espiritual o lo cotidiano? Recordemos que en el pensamiento, como acabamos de ver, hebreo, mesiánico, es lineal y no fragmenta lo espiritual de lo material o lo secular, porque una cosa explica la otra y se complementan y se consolidan. En Levíticos 21, 25:1, Hashem dijo, habló a Moshe en el monte Sinaí. Un detalle que parece obvio. Todo Vayikra fue entregado allí. Entonces, ¿por qué la Torá repite explícitamente en el monte Sinaí, justo antes de las leyes de Shemitah y Yobel? ¿Recuerdan la parashá donde el rabino nos habló acerca de la parábola del buen samaritano? Vayamos conectando porque es otra forma de ver ese Yobel, esa redención. Los sabios de Israel ya se hicieron esta pregunta hace 2000 años y la respuesta no es geográfica, es teológica, es pacto y es el cimiento sobre el que descansa toda esta parashá. El Midrash y el Talmud señalan que esta mención del Sinaí no es un recordatorio casual, es una declaración de peso. Equipara los detalles del Shemitah con la revelación del Shabbat y los 10 mandamientos. Vean el peso que tiene lo que estamos evaluando hoy. Amén. En otras palabras, el descanso de la tierra no es una ley secundaria o ceremonial o temporal. Tiene el mismo peso profético que el Shabbat semanal. ¿Por qué es crucial esto, amados? Porque el filtro greco-romano nos enseñó a jerarquizar, a separar lo espiritual sobre lo material. La Torá, dada en el Sinaí, rechaza esta postura filosófica y esta visión dicotómica de la realidad que nos presenta el Eterno. Para el pensamiento hebreo, el tiempo, la tierra, el calendario, la libertad, son arenas sagradas donde se prueba la lealtad al Eterno. Están profundamente ligadas a la emuná y al bitajón, a la fe y a la confianza. Por eso hay una unidad perfecta. Por eso podemos ver lo terrenal visto desde lo espiritual y lo espiritual explicando lo terrenal. No esa separación que vinieron los grecorromanos a establecer, separándolo. ¿Sí? ¿Qué cambia en esto o qué cambia esto en nuestras vidas hoy? Debemos dejar de leer la Torá como un menú en un restaurante donde elijo lo espiritual y descarto lo económico, descarto lo ritual, porque me parece que es de los judíos, porque me parece que ya
caducó y fue anulado. Cada estatuto es un hilo del mismo tejido en el pacto. Cuando abordas Bejar, no estás estudiando normas agrarias, estás estudiando el diseño de Adonai para la justicia estructural, para la justicia de la tierra. El manejo del tiempo, la provisión, surgen de Levítico. Por lo tanto, no hay manera que haya podido ser abolida. Está vigente, es eterna, es santa y no es gravosa. ¿Cuál es la acción concreta para nosotros? Identificar esa área donde hayamos fragmentado la palabra del Eterno, donde hayamos pretendido decir esto quedó en el tiempo y esto está vigente. No, toda la Torá, toda la Escritura está inspirada por Elohim y es útil para edificar y para confrontar y para llevarnos a una estatura espiritual del varón perfecto. Si el Sinaí nos enseña que todo estatuto tiene peso eterno, un principio fundamental, Sinaí nos enseña que todo estatuto, todo Jukot tiene peso eterno. Bejar nos revela el corazón de ese peso. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, ustedes y yo, somos forasteros y extranjeros sois para conmigo. Si la tierra pertenece a Elohim y nosotros la perdimos, ¿qué queda realmente en nuestras manos? Eso nos lleva directamente a la siguiente enseñanza. ¿Quién puede recuperarla? La perdimos. La perdimos por ignorancia, la perdimos por rebelión, la perdimos por testarudos, la perdimos por falta de visión, la perdimos por designio divino, por un velo que no nos permitió ver la realidad espiritual hasta el sol de hoy. De tal manera que ¿quién puede recuperarla? Esta semana, mi amado, siéntate y analiza, estudia acerca de la soberanía de Hashem, tanto en el cielo como en la tierra. Así que, ¿quién puede recuperarla? ¿Vivimos desde nuestra identidad redimida o desde el mérito o desde el fracaso? ¿Dónde estamos posicionados hoy? Visualízate. Esto, o toda la escritura, o toda la Torá, y todo el Brit Hadashah y los profetas son un espejo para vernos allí reflejados, para ver nuestras imperfecciones, para ver qué tan desviados estamos del perfil del nuevo hombre que el Eterno planificó para nosotros. Levítico 25 establece: cuando tu hermano empobrezca, vende parte de su posesión y entonces su pariente, repito, su pariente más cercano, su Goel, su Redentor, vendrá. Cásalo con el Mashiach, cásalo con el propósito, por favor, repito. Levítico 25 encierra el plan redentor de Hashem. Repito, quiero que hagas un esfuerzo en esta hora y conectes tu espíritu con la parashá. El Ruach HaKodesh viene sobre ti en esta hora. Cuando tu hermano empobrezca y venda parte de su posesión, perdida, oveja perdida, perdió su herencia, salió de su tierra, está en el exilio, está entre las naciones, entonces su pariente más cercano, su Goel, su Redentor, lo redimirá, y lo que su hermano vendió. Noten la precisión legal, no dice cualquiera de buena voluntad podrá ser su Goel. Dice su pariente más cercano. Ya deben tener idea de cuál es nuestro pariente. Ya el Ruach HaKodesh ha marcado el tiempo profético en tu mente, porque ya debe estar revelado sobre ti a quién o de quién que vino hace 2000 años y del cual estamos hablando. En el sistema del pacto de la Torá, la redención no es un acto de caridad genérica, gratuita, ¿sí? Allí como cualquier otra. Es un derecho jurídico.
un derecho legal, reservado a quien comparte sangre, pacto e identidad. Repito, en el sistema del pacto de la Torá, la redención, el rescate, la liberación, el pago, el sacrificio para la libertad del hermano no es un acto de caridad. No, yo voy un momentico y voy a hablar con el hermano y tengo compasión por él y lo voy a hacer. Pero resulta que hay términos legales, hay jurisprudencia hebrea en ese contexto. Lo puedo hacer, sí, pero la Torá exige que cumpla ciertas normas. Debe ser un pariente cercano. Por eso no es un acto de caridad, es un derecho jurídico reservado a quien comparte, número 1, sangre, número 2, pacto y número 3, identidad. Ya sabemos que se activa por emuná, ¿sí? No podemos desligar lo que nos abre la puerta y la entrada a este Yobel. Comencemos a manejar los términos. El término Goel no es un título poético, es una función legal. Pariente cercano. Se hizo prójimo. El pariente redentor, el cual tiene autoridad para recuperar tierra, libertad y dignidades perdidas. El libro de Ruth, por ejemplo, ilustra esto. Boaz no redime por compasión, no redime por caridad abstracta, superficial, pasional. Redime porque cumple los criterios del pacto, que requiere el pacto para ser el Goel pariente redentor. Es pariente, tiene los recursos y está dispuesto a asumir el costo de redimir a Ruth. Recordemos que el esposo de Ruth, Mahlón, había muerto y Boaz era un pariente cercano, ni siquiera hermano, era como un primo. Sin embargo, la Torá lo califica para ser un Goel, para ser un redentor de esta mujer. Amén. Así que vayamos hilvanando el hilo de este mapa espiritual. La Torá opera con una lógica que el pensamiento greco-romano no puede captar, no puede ver. La redención requiere proximidad encarnada, cercanía que solamente puede ser provista por un cordero perfecto. No basta con tener el poder, no basta con tener los recursos, no basta con fundar una nueva religión. Hay que tener parentesco, filial, cercano, amor filial, amor ágape. ¿Cómo se cumple esto en Yeshua? Hebreos 2, 14, 17 lo declara con una precisión quirúrgica. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, se hizo carne. Para llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Noten la lógica, por cuanto los hijos, él también. No podía redimir a la humanidad desde el trono. Tenía que ser pariente, tenía que ser Goel, tenía que ser cercano, tendría que ser prójimo, tenía que ser próximo a nosotros. La encarnación no fue un plan B, fue un requisito legal que Yeshua cumplió. Conforme a Levítico 25, Yeshua no solo perdona pecados, redime la propiedad, redime la tierra. Como nuestro Goel, recupera lo que Adán perdió: comunión, identidad y heredad. Heredad. Hoy vivimos en la heredad. La heredad es la tierra, Eretz Israel. Bendito Baruch atah Adonai, porque nuestro Goel nos redimió en nuestra heredad. Oh, qué gloria. ¿Qué cambia esto en nuestras vidas, amados? ¿Qué cambia? Vivimos nuestra identidad redimida, entendemos ahora ese proceso de redención y restauración en nuestra heredad, o vivimos desde los méritos.
No eres lo que logras, no eres lo que posees, no eres lo que perdiste, eres lo que el Goel declaró: mío eres. El Goel nos compró, el Goel pagó el precio y ahora le pertenecemos íntegramente a nuestro Melech HaMashiach, Yeshua. Así que ejerce tu rol. Repito, ¿qué cambia esto hoy en nuestras vidas? Otra cosa que cambia es ahora a ejercer un rol de Goel secundario, un rol de sacerdocio secundario, de un sacerdocio que apoya al Cohen Gadol, porque estamos llamados al real sacerdocio y estamos llamados también a ser agentes de redención. Así como Yeshua te redimió a ti, a tu casa y a tu parentela, tú estás llamado a ser pariente cercano. ¿Sí? El que debe estar dispuesto a contaminarse. ¿Recuerdan la parashá anterior? No, yo estoy vestido ahora con vestiduras reales. Yo ahora soy un nuevo hombre y yo no me puedo contaminar ahora. Mis hermanos, nuestro modelo perfecto bajó, se hizo hombre, tocó leprosos y nos enseña que para ser verdaderamente un pariente redentor tenemos que sembrarnos allí en la tierra donde están los perdidos, donde están los necesitados, donde están las prostitutas, donde están las lesbianas, donde están los que el mundo desechó. Aleluya, aleluya, gloria a Hashem, gloria, 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 gloria. Así que declara: fui comprado, mi lugar está asegurado. Vamos, 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 declara, declara. Fui comprado y mi lugar está asegurado. Estoy posesionado en la heredad. Consumado es. ¿Qué etiqueta ahora nos separa del resto del Israel del pacto? Efraín y la heredad perdida. Nivel académico y profético. ¿Qué etiquetas? ¿Qué marcas? El mundo te pone marcas, el mundo te califica, el mundo te subyuga, el mundo te pone roles, ¿sí? Pero ¿realmente aportan a mi crecimiento espiritual o me separan del Israel del pacto? Levítico 25:23 declara: la tierra es mía, lo acabamos de leer, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Escuche bien, mi hermano, lo siguiente, abra su mente y ponga su corazón en esto. Si la tierra pertenece a Elohim, ¿por qué el exilio de Efraín no anuló su herencia? Su herencia está ahí. No la perdió, no la perdiste, no la perdiste, pero debes tomar posesión de ella. Porque el pacto no se mide por geografía. El pacto no se mide si yo estoy fuera de Israel o estoy dentro de Israel. El pacto no se mide por los méritos, si yo hago más o hago menos. Se mide por linaje. Se mide por ser descendientes de Abraham por la fe. Eso es poderoso, amado. Cuando usted conecta su origen con los patriarcas, todo lo demás se revela. Porque se corta con esa maldición generacional de que si yo estoy bajo la cobertura de un pastor, entonces tengo la bendición del Eterno. Porque la bendición proviene si yo estoy alineado con un pastor. No. Tenemos que obedecer los mandamientos del Eterno. Porque la bendición viene por la obediencia. Oseas 11:8-9 dice, o registra, un gemido divino. ¿Cómo te abandonaré, Efraín? ¿Cómo puedo yo abandonarte? Dice Hashem. Amor. ¿No ven el amor del Padre allí? Profundo, sublime. Me pega en el corazón. ¿Cómo puedo yo abandonarte, Efraín, entre las naciones? La tierra prometida
no excluye a la casa dispersa, la espera para ser redimida. Bejar en el monte no es un estatuto tribal, no es de Judá exclusivamente, es un marco nacional. La venta de herencia reconoce que Efraín perdería su territorio, pero el Goel, Baruch Hashem, restauraría su derecho. La Torá anticipa la dispersión, pero sella la restauración. No deja nada inconcluso. Es perfecta, eterna, justa y santa. Y toda la palabra de Hashem es verdad y es leal con su palabra. No hay tierra para judíos, como si lo fuera solamente para ellos. No hay cielo para gentiles, como si fueran ganados por una nueva religión. Hay un solo pacto, una sola heredad, un solo pueblo y un solo rey. Yeshua encarna esta restauración. Juan 11:52 nos dice: reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No borra la identidad, no los elimina, no los excluye. Los reconcilia bajo el único Adón. Romanos 11:29 confirma esto, diciendo: irrevocables son los dones y el llamamiento de Hashem. Amén. Usted puede haberse distraído, pero la resiliencia divina lo vuelve a traer a casa. Usted no sabe cómo ocurre eso, pero usted otra vez está adorando y usted otra vez está postrado a los pies del Eterno. Porque el Ruach HaKodesh obró sobre ti sin saberlo, te trajo a Teshuvah. Qué glorioso, ¿verdad? Cómo opera misteriosamente el Ruach HaKodesh. Solamente lo puedes ver cuando nuevamente estás delante de papá y estuviste perdido, estuviste entre las naciones, estuviste disperso, estuviste manejando filosofías griegas, pero un día, tu Neshama, tu chispa divina se encendió, tu velo cayó y viste la realidad de un Mesías judío, la de un pueblo que tiene historia y que es parte de nuestra heredad y que somos parte orgánica de ese pueblo, no solamente espiritual. Yeshua encarna esta restauración. Como dijimos, no borra nuestra identidad. El Mesías no viene a crear un nuevo pueblo. Ese concepto, esa etiqueta nuevo pacto, nuevo pueblo. Esa etiqueta es peligrosa porque habla de reemplazo y el reemplazo es peligroso. El reemplazo está sembrado en el tejido espiritual de la estructura de este mundo y está oculto hasta que no se revele y se inocule esa maldición. No podrán caer los velos de muchos hermanos. El Mesías viene a sanar, viene a quitar ese velo para que podamos conformar el pueblo original. Así que deja de usar esas etiquetas que te separan. Mis hermanos, el Ruach HaKodesh es un trabajo que lleva tiempo. Muchas veces usamos la etiqueta judío y muchas veces lleva una carga de separación, aun cuando no lo usemos con ese contexto. Pero es una palabra que a veces golpea al hermano que no está preparado para oírlo. Porque puede resultar, si no se maneja muy bien, puede resultar excluyente. Y el Yeshua vino a derribar
estas paredes. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque es un hilo espiritual que lejos de atraer al hermano, lo aleja y lo confunde si nosotros estamos confundidos con estas categorías de dispersión, de separación, de ruptura. Así que debemos analizar en nuestro mundo espiritual si estamos conforme a la heredad en el pacto, si estamos conforme a la identidad que nos provee el pacto, si estamos conforme a la raíz que nos sustenta y nos sostiene, y no a la etiqueta, sin menospreciar la etiqueta. Ojo, solo cómo la proyecto o cómo la doy a conocer. Así que debemos compartir esta verdad con un hermano que opera en otra procedencia, que opera en otra denominación. Quizá plantéate que en el próximo Shabbat tú puedas compartir esta verdad con un hermano de otra denominación. Eso es romper la ruptura, eso es romper la etiqueta, eso es derribar las paredes que nos separaron. Cuando yo salto y voy al hermano que está confundido de otra denominación y lo traigo a la verdad de la palabra de Hashem, de su Torah, ¿sí? Y no me quedo circunscrito sencillamente en los planos de un diseño de mi congregación. Eso es muy importante. Eso es lo que quizá nos enseña el monte. El monte trascendió del Sinaí y trascendió a un Mesías que ahora la interpreta para la humanidad, no quedándose en las 12 tribus, sino que ahora es universal. Amén. Siguiente punto. El injerto silvestre y la raíz santa. ¿Estudiamos hebreo con humildad o con apropiciación? Levítico 25-23 llama a Israel Ger Be Toshab, forastero y residente. Nos llama a nosotros forasteros y residentes. Pero escuche la siguiente paradoja, algo que parece contradictorio, enigmático, una bejucotai. El pueblo nativo es tratado como extranjero. ¿Lo ven allí? ¿Sí lo acaban de ver? Levítico 25-23, y vuelvo a repetir porque a veces hay lentitud, llama a Eres, al Am Israel, Ger Be Toshab, forastero y residente. No dueño, sino mayordomo. Es una paradoja del pacto. El pueblo nativo es tratado como extranjero. En su propia tierra. ¿Qué implica esto, mis amados? Que este pueblo nativo debe ser luz a las naciones. ¿Pero de qué? De una humildad que no tiene límites, porque no es dueño de nada. Y esta humildad prepara el terreno para Romanos 11-17, que ahora le dice al olivo: y tú, siendo silvestre, fuiste injertado, tampoco eres dueño del olivo. ¿Sí me siguen el pensamiento? Podemos llegar al olivo y jactarnos ahora contra los hermanos que no están en el olivo, porque llegamos primero. Resulta que los nativos llegaron primero, pero no son dueños, no son propietarios, son extranjeros. Ahora resulta que los que eran extranjeros llegan primero. Y la palabra nos dice, Levítico 25-23 hace no recuerdo cómo se llama, un paralelo con Romanos 11-17, que también nos llama a tener cuidado con la heredad, porque también somos extranjeros y no somos propietarios y somos mayordomos. El injerto no es un reemplazo, mis amados. No es el reemplazo que se maneja hoy en las
religiones grecorromanas. El ingreso es, el injerto es participación. La raíz no cambia, se comparte su savia. Bejar enseña que la tierra es de Elohim. El injerto no la posee, la administra. La arrogancia espiritual seca la rama. La humildad que nos enseña Levítico 25-23 la mantiene viva. Por eso no es posible bajo ninguna circunstancia, ni en este universo ni en el otro, que la Torá haya sido anulada. Efesios 2:12-13 describe el antes y el después y nos dice: en otro tiempo estábamos sin ciudadanías, pero ahora en Yeshua, el Mashiach, vosotros estáis cerca. La sangre del Mashiach no crea un tercer pueblo, no crea una segunda religión, no crea ni siquiera una nueva fe. Reconcilia los dos pueblos que estaban separados en uno. La raíz es única, es abrahámica, es davídica y es mesiánica. Ahora, ¿qué nos compete a nosotros? Practicar ese injerto, vivir en ese injerto, aprender a vivir en el injerto, porque para eso el pueblo originario es luz, para enseñarnos a cómo vivir conforme a los preceptos del Eterno. Por eso debemos estudiar hebreo sin apropiarnos culturalmente. No somos dueños de nada, mis amados. Debemos es honrar al pueblo que lo preservó, al pueblo que fue atalaya, al pueblo judío, al pueblo de la Torá. Por eso debemos nosotros evitar judaizar para validar. Debemos buscar honrar ese pacto para la obediencia de la fe. Así que sirvamos a la comunidad de la fe sin esperar un reconocimiento étnico. Esto es poderoso, mis amados. No esperes méritos. La única gloria es conocer a Hashem. Si hay algo en lo que yo deba glorificarme, es en conocer a Hashem. No en el mérito, no en la etnicidad, no en la cultura, no en el idioma, no en el lenguaje, sino en conocer a Hashem. Si compartimos una raíz, si como pueblos compartimos una misma raíz, ¿dónde aprendemos a caminar juntos? Cada Shabbat se nos instruye, en cada Shabbat estudiamos. Este es el lugar donde el pacto se estudia, donde el pacto se vive. Si compartimos una raíz, ¿quién tiene el derecho legal de restaurar lo perdido entre las dos casas? Porque hay una pérdida, mis amados. Aun cuando hay un pueblo ocupando la tierra, hay una pérdida del injerto. Porque hasta que la plenitud de los gentiles no regresen, este pueblo no puede ser revivido. Por eso el Yovel se ejecutó, la justicia, el Yom Kippur, pero el Yom Teruah quedó pendiente. Esto es un poquito más profundo ahí. Eso es un estudio, mi Roe, que es hermoso. Pero si nos metemos por ahí, no. Si compartimos una raíz, ¿quién tiene el derecho legal de restaurar? El pariente cercano. El Goel de ambas ramas. Porque él es Goel de los que se quedaron y Goel de los que están en el exilio. Qué hermoso, qué perfección. Que nuestro Abacadosh haya puesto un pariente cercano para ambos pueblos. ¿Pueden ver la dimensión de esta relación filial? Un pariente cercano, mis hermanos, que no solo tiene la sangre judía, para alcanzar a un pueblo que está en la dispersión y a los que vienen por la fe, que tienen que ser injertados. Esa sangre del pacto eterno se derramó para el perdón de pecados de todo aquel que cree en él. Wow, qué hermoso, qué hermoso. El Goel de las dos casas. Seguimos avanzando. Agarren el hilo profético
y la enseñanza, porque cada estructura da paso a la siguiente, para que al final usted tenga un panorama y por la guía del Ruach HaKodesh pueda tener el bosque completo. Ejercito mi rol de Goel, que apoya con el vulnerable. Levítico 25:25 exige lo siguiente: su pariente más cercano, su Goel, vendrá y redimirá. La Torah no permite redención anónima. ¿Sí? ¿Lo ven? La Torah no permite redención anónima. Exige sangre compartida, pacto común y voluntad de pagar el precio. ¿A quién describe esto? Judá y Efraín, separados por siglos en el exilio, comparten la misma línea abrahámica, davídica y mesiánica. Ezequiel 37, del 15 al 28, une los dos palos en un solo madero. El Goel, pariente cercano, no opera por mayoría étnica, sino por derecho legal, derecho divino en el pacto. La redención hebrea no es redención romana ni redención cristiana. La redención hebrea es jurídica, es jurisprudencia hebrea. Como tal, solo el pariente puede reclamar lo perdido. El exilio no rompió ese parentesco, lo ocultó. Hubo una pérdida de memoria. Pero para eso estamos nosotros, como lámparas, como menorás, encendidas en este tiempo, para iluminar lo que aún queda en oscuridad, porque las tinieblas no prevalecen delante de la luz. Hebreos 2:11 lo declara: porque el que santifica y los que son santificados, de uno somos todos. Poderoso. Yeshua no es Goel de una sola casa. Yeshua es el redentor de todo Israel, de todo el Israel del pacto. Su encarnación cumplió el requisito legal de Levítico 25 para ambas ramas. Juan 10:16 lo confirma diciendo: también dijo el Mashiach, tengo otras ovejas. Habrá un rebaño al final y un solo pastor. Así que, ¿qué nos enseña hoy, mis amados? A practicar ese parentesco. Este parentesco ahora se amplifica. Este parentesco ahora va más allá de las barreras que le impusimos. Debemos invitar a otros creyentes de otras tradiciones. Por ejemplo, esto es una idea interesante, a nuestra mesa de Shabbat. Es un momento solemne, es un momento que nos conecta, es un momento que testifica. Invita a un vecino a tu mesa de Shabbat y eso hablará de quiénes somos. Si el Goel cumplió el requisito legal, ¿cuál es el precio que paga? La sangre preciosa del Mashiach. Si el Goel restaura el derecho legal, ¿qué recupera realmente? No solo la tierra, nos recupera nuestra identidad. Hoy podemos experimentar esa recuperación de nuestra identidad. Pudimos haber caminado en la fe, pudimos haber leído mucha escritura, pero hoy tenemos la certeza de vivir en identidad, vivir en el pacto. ¿Sí lo ven, mis amados? ¿Sí lo pueden percibir espiritualmente lo que se está diciendo acá? Podemos percibir espiritualmente cómo una identidad hoy se manifiesta en nosotros.
y la vivimos y dicta lo que somos. La sangre como precio de restitución. Recordamos el precio pagado por nuestra redención. Hablamos que es importante recordar nuestra identidad, vivir nuestra identidad, defender nuestra identidad como una postura delante de aquellos que la perdieron, delante de aquellos que no la conocen, delante de aquellos que no se les ha revelado, pero recordando la humildad inicial, no etiquetando soy judío, golpeando con la palabra, sino recordando que somos mayordomos y que no somos dueños de nada, pero que tenemos identidad en el Mashiach. Todo se engrana, mis amados, como una perfección. Así que yo los invito a escuchar esta parashá para ahondar mucho más. Recordamos el precio pagado por nuestra redención. Levítico 25, 5.2 al 5.3 detalla lo siguiente: si aún quedan muchos años, conforme a ellos devolveré el precio de su rescate. La redención tiene un precio medible, no es metafórico, es una transacción en el pacto, es algo que ocurrió en el pacto, es algo que está, una transacción son un conjunto de cosas, son un conjunto de eventos que para que se haga efectiva debe comenzar la fase A, la fase B, la fase C. Hasta que no se cumple la fase E, la transacción no está completa, está inconclusa. Deben darse una serie de eventos y de pasos para que finalmente la redención se cumpla. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa del Mashiach. La Torá exige que el Goel pague desde sus propios recursos. Si yo voy a redimir a un hermano y soy pariente, no debo usar recursos si no son propios. Yeshua no pagó en nuestro lugar como un sustituto externo. Pagó como si fuéramos nosotros, como nuestro pariente más cercano, desde nuestra humanidad redimida. Hebreos 9:12 dice: entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre. Este pariente, este Goel, pariente cercano, con su propia sangre pagó el precio de nuestros pecados. Su encarnación fue el requisito de esa transacción. Tenía que restaurarse, tenía que reencarnar, tenía que cumplir ciertos requisitos, ser un cordero sin mancha, ser el Dabar Elohim, ser el Ben Elohim. Y su sacrificio fue el precio. Romanos 3, 24 al 25 nos conecta con Bejar. Conecta Bejar, conecta el monte con la cruz. Dice: y siendo justificados gratuitamente por su gracia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, un sacrificio que aplaca la ira del Eterno, que es único y exclusivo para aplacar esa ira. Es un término del santuario, el lugar donde la deuda es cancelada y la comunión es restaurada, donde el pariente ahora accede como Cohen Gadol, nada más y nada menos. Nuestro pariente más cercano es el sumo sacerdote, no como un orden terrenal, sino con el nuevo orden de Melquisedec.
Y no solamente restaura nuestra identidad y nos restaura en nuestra heredad, sino que nos restaura en el propósito, en el sacerdocio real. Mire, es que esto no tiene, o sea, lo único que nos resta es decir, Todá Rabá Yeshua, Todá Rabá Hashem, y ser agradecidos por la eternidad, porque no es por méritos, no lo merecíamos. Pero un día Él te llamó a ti y me llamó a mí. Y ese día oí, porque la fe viene por el oír. Y el oír por... ¿Y quién es la palabra? Y el oír entonces es por Yeshua. Y por los méritos de ese Goel, estamos aquí hoy sentados. Yeshua no anula este principio. Como maestro de Torah, lo lleva a su máxima expresión. En Mateo 6, 25 al 34 declara: no os afanéis por vuestra vida. Mirad las aves del cielo, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Esta no es una poesía, suena como una poesía espiritual. Es una teología shemitá aplicada. Es palabra aplicada. Es Torah revelada en su aplicación en esta tierra. Es la unidad de lo celestial con lo terrenal. Creo que lo vea, porque eso rompe el pensamiento grecorromano, la división, la separación, y da continuidad a la palabra del Eterno. Por eso necesitamos al Mashiach. Sin el Mashiach es casi que imposible tener la visión del Eterno. Yeshua está diciendo, el reino funciona bajo el mismo ritmo de la Bitajón de Levítico 25. La ansiedad por el mañana es síntoma de haber olvidado quién es el dueño del calendario eterno, quién es el dueño del Shabbat, quién es el dueño de Shemitah, quién es el dueño de Yobel. ¿Y por qué Shemitah y Yobel parecieran que son ritos y no tienen el mismo rango, poder y autoridad del Shabbat dado en el monte, en Bejar? La ansiedad por el mañana es un síntoma peligroso que debemos combatir. Si el Mesías en su traducción nos dijo, ¿por qué os afanáis por el mañana? Es porque es sumamente importante poner la lupa en este concepto. La comunidad primitiva vivió el fruto del Shemitah. Compartían todo, distribuían, tenían desapego y vivían bajo la providencia divina compartida. Alguien dijo en una oportunidad, estando yo en otros campamentos, pero es que este campamento no vive esta palabra, porque no compartimos como se compartía en ese tiempo. Es tremendo, mis amados, y esa palabra choca y golpea. Y es una realidad, pero que debe ser para nuestra reflexión, porque nos está llamando a compartir más con el hermano, no solo para su provisión, sino para su liberación, porque estamos hablando de un Yobel, estamos hablando de un Shemitah que habla de la tierra, pero hablamos de un Yobel, de una remisión, de una liberación. Y íntegramente tenemos que ser parientes cercanos que ayudan al necesitado, pero que también lo conectan con la palabra del Eterno para su redención, porque si no queda incompleta, si no la transacción no se completa, si solo ayudamos con provisión y no los conectamos con el Dabar Elohim que destraba esa alma para ser restaurada en su propósito eterno, de también ser un Goel pariente que redime a otro. Oh, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. La palabra es hermosa, mis amados. La palabra es una armonía perfecta. ¿Cómo se traduce el Shemitah en tu realidad hoy? Practica
un día de cese comercial. ¿Sí? ¿Cómo llamarías tú este cese comercial? ¿Qué palabra usa la Escritura para esto? Cesar algo por un tiempo. ¿Cómo lo llamarías? Ayuno. Ayunar de algo para espiritualmente fortalecerme en otra cosa. Para dar lugar al Eterno, para fortalecer mi emuná, porque Shemitah es una prueba de emuná. Yo tengo que apartarme un año, dejar que la tierra produzca, sí, y no intervenir y no obtener beneficio o ingresos de ella. Pero el Eterno antes provee para 8 días, de tal manera que el milagro ocurre en el día sexto, para que yo el día séptimo viva con provisión abundante. Debemos ejercitarnos en esta fe, debemos provocar al Eterno para que las bendiciones nos sigan cada día, como dice el Salmo 23. Y las bendiciones me seguirán todos los días de mi vida, pero debemos aprender a activar los códigos eternos. Los códigos eternos que vienen por la obediencia. Mateo 6:33 dice: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Shemitah es parte de esa justicia, porque me lleva a ayunar comercialmente un día para dar confianza y bitajón en la provisión, en la divina providencia del Eterno. Es una entrega, ¿sí?, en humildad para provocar las bendiciones celestiales sobre nuestra vida. Shemitah y la economía del reino reunido. Pero no sé cuánto tiempo. ¿Estamos bien, Roy? Me queda uno y uno. Compartimos los recursos con congregaciones, hijas. Levítico 6:7 declara: el Shabbat de la tierra será para comer a ti, a tu siervo, al extranjero. Shemitah, año sabático. El campo abierto en el séptimo año es un manifiesto anti-acumulación. La provisión divina se comparte, no se privatiza. Para Efraín disperso y Judá preservado, este principio es puente de lo siguiente: la justicia económica une lo que la teología dividió. Tenemos que aprender los principios económicos del reino. ¿Para qué? Para no vivir en escasez, sino para vivir en el flujo eterno de la bendición divina. Así que todas estas enseñanzas de Shemitah y Yobel nos dan códigos que nos liberan de la escasez, nos conectan con la abundancia del Eterno, pero también nos proveen una libertad espiritual. ¿Dónde estamos cojeando muchos como parte de nuestro pueblo? En las provisiones abundantes. Porque ya la redención fue concedida. Ahora vivimos como parte de la heredad. ¿Qué nos falta? Conocer estos códigos. ¿Cómo mantenernos en Mateo 6:33? Y todas estas cosas te seguirán. No trabajamos detrás de la bendición. La bendición está detrás de nosotros. Si tú estás detrás de la bendición, estás desalineado espiritualmente. ¿Sí me sigue? Tienes un orden incorrecto. Tu lente espiritual tiene que ver la bendición delante de ti. Tiene que ver la mano del Eterno proveyendo, sin tú perseguirla,
sino tú viviendo como hijo bendecido, redimido, extendiendo su reino, guardando sus mandamientos y ayudando a otros para que también puedan vivir en esta provisión abundante. Por eso hay que desatar los códigos y ser testimonio de una vida que conoce y vive la palabra del Eterno. Mis amados, este es un punto neurálgico porque es algo donde debemos ser peritos, arquitectos. Porque nuestra congregación tiene que manifestar la gloria de Hashem en todos sus aspectos. La gloria en la abundancia, la gloria en el shalom, la gloria en el discernimiento, la gloria en una vida espiritual íntegra, la gloria de la vida Zoe, la vida del espíritu, la gloria de llegar a ser el varón perfecto, la gloria de vestir las vestiduras del nuevo hombre, la gloria de ser visto, de que en mí vean al Mashiach Yeshua reflejado. La gloria como nunca antes vista. Hechos 2, 44, 45 nos muestra esta Shemitah encarnada. Y dice, tenían en común todas las cosas, se repartían según la necesidad. ¿Qué había en Shemitah? Todo el fruto de la tierra estaba disponible por un año, para todos. Y en Hechos 2:45 vemos cómo esta economía encarnó. Tuvo un tiempo donde en Hechos del Ruach HaKodesh, todo lo que los profetas y la Torá anunciaban se vivía. Tenían en común todas las cosas y se repartían según la necesidad. No era comunismo, era mayordomía del pacto, era mayordomía de la heredad, era entender cómo vive un injertado, porque son normas del injerto y normas que debemos aprender a vivir en coexistencia, en interdependencia. La reunificación exige esta justicia. Por eso, buscad primeramente el reino de Dios y esta justicia, donde la provisión, donde no haya escasez, donde todos realmente seamos hijos amados por el Eterno. No solo que sea un acuerdo teológico de la letra. Cuando Judá y Efraín comparten a este nivel los recursos bajo el mismo y la revelación del Ruach, el reino de Elohim se ha manifestado. Se ha manifestado. Donde usted vea eso, mi hermano, ese es un nivel elevado, ¿yo? Nivel de entendimiento. Entendieron Shemitah, entendieron Hechos 2 y por supuesto ocurrió primero y el Yobel. Corintios 8, 2 Corintios 8, 13 al 15 cita Éxodo 16, 18 cuando dice: el que recogió mucho no tuvo de más. La gracia nivela, no empobrece. Yeshua rompe la lógica del mercado, de la economía secular. El reino funciona con generosidad, no con competencia. La economía de Shemitah no es dar hasta que duela, es confiar hasta que sobre. Confiar hasta que sobre es un acto de emuná, es un acto de la mano de Hashem en interviniendo en la economía del reino. La economía del reino no es la economía individual, es la economía corporal, porque Hashem no está ocupado únicamente en que tú seas prosperado. Hashem está ocupado en que toda la casa de Israel y toda la comunidad viva en la prosperidad. Si la provisión compartida sostiene al cuerpo, ¿cómo se alinea la obediencia? Y la estructura del pacto nos responde. La clave en todo esto, mis hermanos, es la fe.
Por eso la redención no solamente activa la fe, la fe no solamente activa la redención, la emuná activa los códigos de abundancia eternos. Nos lleva a confiar, nos lleva a ayunar, nos lleva a entregar el área de nuestra carencia al Eterno para esperar que el Eterno sobreabunde en esa área. Amén. Y ya para cerrar, mis amados, la estructura de la obediencia. Elijo el huk, el acuerdo, el decreto y lo cumplo por relación o por mérito. Levítico 26:3 abre con una palabra que cambia todo. Si anduvieres en mis decretos. Condicional, relacionado al pacto. No es una oferta comercial. Haz algo para que obtengas esto. O sea, dame algo para que obtengas esto. Dame algo material para que obtengas esto. ¿Qué trasciende? ¿Dónde trasciende hoy? A ciertas denominaciones que te piden dinero a cambio de una bendición. Es un error. No es una relación comercial. No es un contrato mercantil. Es una invitación a entrar en el pacto. Si andares en mis decretos. Es una cultura que lee las promesas de Dios como garantía de éxito y las advertencias como castigo caprichoso. Bejucotai nos confronta. La obediencia no es un trámite para obtener bendición. Es el ritmo natural que establece Elohim a quien camina con la fuente de vida. La palabra Bejucotai viene de Hok, un decreto que a menudo trasciende la lógica humana. No es una ley que se entiende primero. Es un camino que se camina para comprender al final. Es una transacción que comienza con emuná y termina con la bendición. Las bendiciones de Levítico 26:4 al 13 no son premios arbitrarios. Son consecuencias naturales de nuestra alineación a la emuná. Y eso activa la lluvia de bendiciones en el tiempo profético. Activa la paz en la tierra. Activa el fruto del trabajo. Y la cumbre no es la prosperidad material, sino la promesa siguiente. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Elohim. Porque lo cumbre de todo esto es que en muchos corazones está sembrado que la bendición es material. De que por yo haber ejercido emuná, haber sido redimido, ser restaurado en la tierra y obedecer los mandamientos, mi bendición es un vaso de agua. Dije al principio que si en algo hemos de gloriarnos es en conocer a Hashem. La verdadera bendición, la verdadera gloria es, dice aquí, es esta promesa cumplida. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Elohim. Amén. La verdadera bendición es Hashem mismo. La verdadera bendición es el Ruach en nosotros. ¿Por qué? Porque nos invita al desapego. Rompe las cadenas que nos atan con lo material. Cuando rompemos la cadena que nos ata a lo material, esa ansiedad por tener lo material se rompe. De tal manera que ahora Hashem, sin nosotros darnos cuenta, coloca lo material. Porque es Mateo 6:33 cumpliéndose. Y estas cosas te seguirán. Es Salmo 23 cumpliéndose. ¿Sí me siguen el pensamiento? Estar afanados por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir o por lo que vamos a beber es una actitud gentil que atraemos del olivo del cual venimos. Pero cuando nos injertamos en este olivo, tenemos que aprender una nueva forma de vida. La vida establecida, el diseño establecido para el nuevo hombre. El nuevo hombre no vive afanado por lo que va a beber, porque ya entiende que es provisión del Eterno y confía en su brazo protector.
¿Por qué no se activa? Porque no hay fe. Porque somos hombres y mujeres de poca fe. Porque no hemos hecho el ejercicio de Shemitah, de ayunar y dejar que el Eterno obre, de abrir un espacio del Eterno para que Él se manifieste y se glorifique, porque Él dijo: y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Elohim. Pero si tú persigues ser el Elohim de tu vida, ¿cómo la bendición del Eterno se activa si Él no obra y no está en nuestra dimensión? ¿Sí me siguen? Sonó un poquito complejo, yo me entendí, pero sonó un poquito complejo. Quiere decir que si yo le doy el espacio al Eterno en mi vida, las bendiciones de Elohim están garantizadas en mi vida. Pero si yo me afano como los gentiles por el qué comer, qué beber y qué vestir, Elohim entra en un segundo plano y ahora hay otros dioses. Por lo tanto, mi emuná tiene un problema, tiene que ser recultivada, tiene que ser nuevamente restaurada, rediseñada, para que nuevamente sea puesta en el Elohim que prometió que andaría entre nosotros. Y si Elohim anda entre nosotros, Él provee. Punto. Él provee. Punto. ¿Lo crees o no lo crees? Porque esto es emuná, porque cuando tú salgas de esta sala, esta palabra se activa en tu vida, se activa en tu vida, para que ya no vivas en la escasez, sino que vivas en el código necesario para descifrar cómo las bendiciones van delante, van detrás de mí, van detrás de mí. No es la confusión de las cosas. Así que reencuadra en esta corrección. Cuando enfrentes consecuencias por estar desalineado, por estar fuera de los tiempos proféticos, pregúntate: ¿qué me está enseñando la palabra a cómo debo caminar junto a Elohim? La palabra es un espejo, como dijimos antes, pero es una brújula. Es una brújula porque nos enseña la dirección en la que debemos caminar. Repitan conmigo: espejo y brújula. ¿Por qué espejo? Porque revela mis deformaciones. Me dice a mí qué tan parecido estoy al Mashiach Yeshua, el modelo perfecto. Pero también es una brújula porque me dice qué caminos no debo tomar y cómo activar las bendiciones en el reino de Elohim. Si la obediencia es el ritmo de quien camina con Elohim, ¿qué destino entonces debemos caminar? Yeshua dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Shabbat Shalom.